Bueno, vamos a continuar con la clase de Proverbios. Bien, vaya conmigo a Proverbios capítulo 4, versículo 30. Ahí nos quedamos. Proverbios capítulo 4, capítulo 3, verso 30. Yo estoy diciendo 4, no. Capítulo 3 y 30. Nos faltan 3 puntos que estamos hablando de cuál debe de ser nuestra relación con los hombres. Ya vimos cuál debe de ser nuestra relación con Dios. Y vamos a ver estos 3 últimos puntos que nos faltan. Sí, verso 30, esta debe de ser nuestra relación con los hombres. Dice, no pleitees sin razón con nadie, a no ser que te haya agraviado. Eso es lo que dice Proverbios 3:30. De aquí sacamos entonces este punto que sigue. Debemos ser amigables y pacíficos con los hombres. Debemos ser como amigables y pacíficos con los hombres. No debemos de ser peleoneros. Cristiano, hay que bajarle, ya no podemos pelear, ya no podemos estar discutiendo con los hombres, ¿verdad? Nuestro papel es buscar siempre la paz con los hombres. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24, ¿lo tenemos? Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. ¿Cuántos son siervos del Señor? Todos, ¿verdad? Y si somos siervos del Señor, entonces no debemos estar contendiendo, discutiendo, peleando, no. Y mucho menos, miren hermanos, mucho menos eviten discutir por alguna cosa de la Biblia, ¿no? Evítenlo. O sea, si usted, claro, si hay una persona dispuesta para que tú le puedas explicar algún pasaje de la Biblia que ahora tú ya lo entiendes bien, pues puedes hacerlo. Pero si entras en una polémica, en una discusión, no, es que mira, estos hijos de Dios que aparece ahí en Génesis 6 son ángeles caídos y tú no, son la descendencia de Set. Por favor, no te metas en esas discusiones. El siervo de Dios no es contencioso, ¿no es qué? No tenemos que estar peleando. Hermanas, eviten estar peleando entre ustedes. Si vienes al servicio o vienes a las clases, ¿verdad? Y luego, la semana pasada la hermanita fulana sí te saludó pero esta vez a lo mejor la pobre hermana viene, de esos días, ¿verdad? Que le agarran a las hermanas y entonces no te saluda, está muy seria, está a lo mejor, quizás hasta viene enojada por algo de su casa. Y tú la saludaste y nada, ya te pones tú en un papel de querer pelear, de querer contender. No lo hagas. Hay que entendernos. Y por eso usa la palabra mucho, soportándonos unos a otros. Entonces dice aquí, no debe ser contencioso, sino al contrario, debe de ser amable para con todos. ¿Para con quién? Con todos. Amable con todos. Y luego dice, apto para enseñar, sufrido, que soporta. No debemos vengarnos, mis hermanos. La venganza, dice Romanos 12:19, no se le olvide, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. No nos toca a nosotros hacer este papel. Mire, como experiencia en los años de cristiano y en el ministerio, he aprendido que si alguien me hace un daño, podemos dirigirnos a Dios y contarle que hemos sido perjudicados. Amén. Pero lo que pasa es que a veces decimos, no, pues que Dios no le va a hacer nada. Algunos piensan eso. Es que Dios no le va a hacer nada. Y hay que hacer algo porque... Y entonces tenemos que presentar la persona que nos perjudicó, presentarla a la presencia de Dios diciéndole, Señor, este asunto que es mío es tuyo. Tú dijiste que te harías cargo de él, así que aquí lo entrego, yo me despreocupo de él, tú haz lo que tú mejor creas conveniente. Así deberíamos de hacerlo.
Así que, mis hermanos, no entremos en otro tipo de actitudes hacia los hombres. Debemos ser amigables y pacíficos. ¿Cómo? Pacíficos, porque si no, luego el Señor nos pone, pero parejos a nosotros, ¿no? Así que no hagamos otra cosa más que eso. Vamos a seguir. Verso 31 y 32, para no quedarnos ya aquí, porque tenemos que avanzar. Dice, no envidies, este es otro punto importante de nuestra relación con los hombres, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque el Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Debemos, aquí sería el punto siguiente, debemos quitar nuestra relación con los hombres, debemos quitar toda envidia y avaricia de nosotros, envidia y avaricia, sobre todo de la prosperidad de los injustos. Porque es bien común, mis hermanos, ¿verdad? Como cristianos, que tenemos tiempo de servir a Dios, tiempo de entregarnos al Señor, y luego por ahí no falta que vemos a un vecino que es bien tremendo. Es más, tú sabes que anda con 5 mujeres. Y luego dices, híjole, y no entiendo cómo la esposa todavía lo aguanta, ¿va? Y el Señor de repente llega estrenando carro nuevo. O llega y lo ves que baja una pantalla nueva y más grande que la tuya. Y la Biblia dice que no envidiemos a los injustos. Nuestro corazón no debe de estar puesto en eso, mis hermanos. Nuestro corazón debe de estar puesto en la sabiduría de Dios y el decir, Señor, me das esto, estoy contento. Me das aquello, estoy contento. Lo que el Señor nos dé, debemos estar contentos con eso, ¿no? Felices, ¿o no, hermanos? O algo, ¿usted quiere algo más? Pues bueno, deje que Dios se lo dé y no esté afanado o envidiando a los demás, porque esto no es lo que Dios quiere. Los hombres injustos, tarde o temprano, mis hermanos, por más que nosotros veamos que prosperan, que hacen, que tienen, tarde o temprano, miren, pueden ser impunes en este mundo, pero ante los ojos de Dios, cuando estén frente a Dios, ahí con Él no hay impunidad. Nadie se escapa ya delante de Dios. Así que no tengamos ni guardemos en el corazón nada contra ellos. Debemos cuidar siempre nuestro corazón de estar contentos con lo que el Señor nos proporciona. Y no nos pase como esta historia, Lucas 12, ¿verdad? Vea esto. Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud, mire, se acercó un joven o un hombre con Jesús y le dijo, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. A ver, ¿alguna vez te ha tocado ver una familia que recibe herencia? ¿Y qué problema se arma? Tú veías aquella familia unida y nomás hubo dinero y algo les pasó. Dije, ¿qué sucedió ahí? Que perdieron la cordura, perdieron la ética y muchas cosas entre ellos como familia, y ahora se están peleando y agarrándose del chongo por la herencia. Bueno, aquí esta historia, este joven que se acerca con Jesús, parece que tenía un hermano, como dicen los mexicanos, gandalla, ¿verdad? O sea, un hermano que se quería quedar a lo mejor con toda la herencia y no quería repartir. Y vino con Jesús para decirle, dile que parta la herencia conmigo, pues también yo soy parte de ella. Pero Jesús notó algo en el corazón de este hombre. ¿Cuántos saben que Jesús conoce nuestros corazones? Y miren, cuando hay herencias, siempre hay problemas. Yo recuerdo, mi esposa, hubo un momento en que le dieron, hubo un momento en que pues mi suegro murió y quedó ahí el asunto intestado y se hicieron ahí todo lo que se tenía que hacer, pero en todo ese trayecto hubo cosas que a mí no me parecieron y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Reparte tu parte.
No te involucres en este asunto. Nosotros, mira, Dios nos ha provisto y nos va a seguir proveyendo. Y eso hizo mi esposa. Mejor preferimos dejar la parte que le correspondía a estar metidos en un conflicto. Porque al final de cuentas Dios nos provee, ¿o no, hermanos? Dios suple lo necesario. Pero bueno, aquí está este joven, ¿verdad? Él no solamente, a lo mejor estaba viendo algo injusto en la vida de él, pero a la vez este joven estaba mostrándole a Jesús que él tenía avaricia en su corazón y tenía envidia. No, ¿cómo el injusto se va a quedar con todo? No es posible. Entonces Jesús le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús no vino a repartir herencias, ¿verdad que no? Él sí vino para hacerse pobre, dice la Biblia, y hacernos a nosotros ricos, pero espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, hermanos, la mejor riqueza está en las manos del Señor y nos la dio a nosotros. Y le dijo, mire la enseñanza de Jesús: mirad, guardaos de toda avaricia. ¿De cuánta? Mira, como la quieras llamar, guárdate de toda avaricia. Guarda tu corazón. Porque la vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hoy en día hay una tremenda competencia de ver quién tiene más cosas que otro. Y en nosotros como hijos de Dios no puede estar pasando eso. En nosotros no podemos envolvernos, mis hermanos. Mire, tristemente todavía estamos en este mundo, somos parte de este mundo porque somos polvo del mundo, y nos jala a veces el mundo, nos atrae el mundo, ¿verdad? Con los deseos de los ojos y se nos antojan muchas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que poner el corazón en el lugar correcto y hacer tesoros en el lugar correcto. Porque un día, mis hermanos, este mundo y esta tierra la vamos a abandonar y no nos vamos a llevar nada de lo que hayamos hecho. Así que Jesús dio un principio interesante. El mundo enseña, mis hermanos, que tú vales por cuánto tienes. Tú vales si tienes. Yo me acuerdo y esto es un principio que está, un pensamiento que está, yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, había una muchacha que me encantaba estaba en 5º semestre, y me encantaba, ¿verdad? Porque pues, era de 2 metros de estatura, ojos azules, güera, y yo decía, así la quiero. Dios me dio una chaparrita, ¿verdad? Digo, gracias a Dios por mi esposa, porque es una bendición. Pero yo me acuerdo en ese tiempo, soltero, joven, y yo no traía carro, yo traía bici. Pero otro compañero sí traía pues era hijo de papis, y sí traía su buen carro. ¿Y a quién creen que peló la muchacha? ¿Al de la bici o al del carro? Te doy ray, le decía yo. No, hombre, me hacía. Pero al del carro ahí la veía que se subía y luego, digo, yo no conocía al Señor todavía en ese tiempo y tú sabes, empieza, no, ¿cómo quisiera tener un carro? No, pues imagínate, te van a querer por tu carro. Y fíjese, luego Dios me dio una mujer que es mi esposa. Yo no tenía carro, ella me enseñó a manejar, ella tenía carros del año. Esta sí vale la pena. No, y le estoy diciendo porque muy diferente su actitud, su forma de ser. O sea, qué diferente es la forma como son instruidos los hijos también muchas veces, ¿no? Que no ponen el corazón en el dinero. Es más, créame que desde que me casé con mi esposa, créamelo, si yo no he podido darle una vida como la llevaba en el pasado, pero sí le he dado una vida feliz. Y ella la ha disfrutado, porque los dos hemos aprendido ya con el Señor que nuestro corazón, el hombre vale no por los bienes que posee. Ahora vamos a ver este ejemplo que Jesús pone, porque dice aquí, le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico, vea, había producido mucho, es decir, estaba creciendo, ¿no? Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré,
voy a derribar los graneros que tengo, los voy a edificar mayores, más grandes, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Este hombre, su riqueza solamente la pensaba en acumular, 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 acumular. Qué diferente es, mis hermanos, porque si nosotros pensamos, ¿es malo que una persona que conoce a Dios sea rica? No. ¿Es malo que un siervo de Dios, Dios lo bendiga y lo bendiga, que sea rico? No, no es malo. El problema, mis hermanos, está en cualquiera de las dos cosas, de las dos personas que estoy mencionando. El problema está en que no puede ser la misma actitud como este hombre de acumular, 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 porque si Dios te da es para que también aprendas a dar, a dar, a dar, a dar y a dar. Y no a dar lata, sino a dar dinero, ¿verdad? Eso es lo correcto. Este hombre quería acumular para sí, todo, para sí, para sí, para sí, para sí, todo, todo, todo para mí, y a mí me ha costado. ¿Cuántas veces oyes a hombres que dicen, a mí me ha costado mucho, yo he sudado para lograr lo que tengo? Y yo conozco a algunos hermanos, miren, yo tenía allá en las Águilas, digo, ahorita aprovechando, ya no están las Águilas, ya pasaron varios años, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en las Águilas, yo me acuerdo que había hermanos en la congregación que el diezmo de lo que ganaban, con eso se podía pagar la renta. Pero eran bravos. Yo decía, ¿y dónde está el diezmo del hermano? Porque él solito podía hacerlo. Y ahí servían en la iglesia. Y les enseñabas la palabra de Dios, Señor, pues debemos saber dar. Pero a algunos nos cuesta trabajo desprendernos y entender que si Dios a uno los bendice más, pues es para que aprendan, no que lo den todo, bueno, a menos que Dios se los ponga como en el caso de Nicodemo, ¿verdad? Que él dijo, Señor, a los pobres la mitad de lo que tengo se los doy. ¿Cuánto dinero tendría, verdad? Y dice, y a los que he defraudado se los voy a regresar 4 veces. Pero ahí se nota el corazón de alguien que realmente ha sido cambiado por Dios, que así debe de ser. Este hombre no, quería acumular. Él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar. Dijo, entonces voy a crecer, guardaré mis frutos, daré y diré a mi alma. Ya después de tanta acumulación, dice, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Y me hace pensar esos que andan viajando por todo el mundo, ¿verdad? Despreocupados aparentemente de la vida. Pero un día Dios les va a decir, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico, note esto, y no es rico para con Dios. Como cristianos, la riqueza mayor que deberíamos estar buscando todos nosotros es la riqueza espiritual. Es la riqueza que Dios nos ha dado por su Hijo Jesucristo. Esa es la riqueza que deberíamos de buscar y no envidiar a los demás, sino con esa riqueza nosotros ser felices. A ver, ¿qué tan rico eres en fidelidad? ¿Qué tan rico eres en paciencia? ¿Qué tan rico eres en soportar? ¿Qué tan rico eres en ser fiel a Dios, constante, entregado, determinado? Que si Dios viniera a alguno de nosotros y nos dijera, cualquiera de nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios y nos dijera, oye, quiero que te vayas a tal tribu, en tal país, y ahí y Señor, ¿de qué voy a vivir? Pues yo te voy a proveer, te voy a mandar cuervos. ¿Lo harías? O primero dirías, a ver, ¿cuánto me van a dar? Depende. Es que así es, hermanos. Y no te lo digo, no creas que te lo digo porque a lo mejor algunos pueda pensar, ay, pues qué a gusto, tú estás ahorita en casa de oración y a lo mejor ya tienes algo ahí justito, pero no siempre ha sido así. Yo les he compartido la primera vez cuando Dios nos llamó a mi esposa y a mí, con 500 pesos a la semana tomamos la decisión y nos fuimos a servir a un lugar.
¿Pero saben por qué lo hicimos? Porque Dios nos había preparado el corazón a los dos y entendíamos que si en 4 años que yo no pude trabajar, Él proveyó y proveyó y proveyó, ¿cómo no iba a proveer ahora si nos dedicamos a servirlo a Él? Dios no falla, pero hay que entenderlo. Amén. Y hacer lo que Él nos dice. Por último, vamos al último punto que nos resta para irnos al siguiente capítulo, verso 33. 34 y 35 son los últimos versículos que nos quedan de Proverbios 4. Estamos en el capítulo 3. Dije 4 otra vez. No, dije para irnos al 4, pero está bien, no pasa nada, hermanos. No pasa nada. Dice el verso 33: la maldición de Jehová está en casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. ¿Cuántos creen lo que el Señor dice? Él te va a bendecir, Él lo prometió, Él te va a bendecir sin que tú envidies, sin que tú te afanes. Haz lo tuyo. Claro, tampoco te subas a Acapulco en la azotea, ¿verdad? ¿Sí saben lo que es el Acapulco en la azotea? Pues no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Por fe el Señor me va... No. Ve y échale ganas, haz lo que debas de hacer, pero el Señor te prometió que Él te va a bendecir. A lo mejor tu sueldo no es abundante, pero Él te prometió que con ese sueldo Él te va a bendecir. Eso es lo que dice aquí: bendecirá a los justos. Verso 34: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ¿qué? Ignominia. El punto último de cómo debe de ser nuestra relación con los hombres es que nuestra vida, mis hermanos, la vida de nosotros, los justos, los cristianos, los creyentes, debe de ser siempre bendecir a los demás. Bendecir a los demás. Jesús lo dijo en Lucas 6, 27 y 28. Él dijo a nosotros, Lucas 6, 27 y 28, pero a vosotros los que oyen os digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a los que les aborrecen, bendigan a los que les maldicen y oren por los que los calumnian. Otro texto, Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y por último, Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Qué debemos hacer? Bendecir. Y luego nos dice, sabiendo que fuimos llamados para que heredésemos ¿qué? Bendición. Tú y yo, de parte de Cristo Jesús, hemos heredado toda bendición del cielo. Dice en Efesios 1:3, la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Con cuánta? Con toda bendición. Ya Dios nos ha bendecido. Fuimos llamados para heredar bendición. Por eso nosotros no podemos envolvernos en hacer un mal por mal o maldecir por alguien que nos maldice. No se envuelvan en esas cosas. Hay momentos difíciles, ciertamente, pero hay que pedirle a Dios su sabiduría. Por ejemplo, una vez, yo no sé si les platiqué esto la semana pasada, pero íbamos mi esposa y yo a una nieve. ¿Sí se los platiqué o no? ¿A quién se los platico? A veces no sé si en la tarde, en la mañana, ya no me acuerdo. Pero íbamos a una nieve que nos gusta mucho. Que está ahí por... No les digo mejor porque luego voy ni me dan comisión por... Entonces, íbamos a la nieve ahí por Niño Obrero y estaba ocupado el estacionamiento, entonces yo me paré así esperando que salieran porque iban a salir. Puse mis intermitentes, pero en eso llegó uno de una camionetita atrás de mí pitándome, pero bien fuerte, y hasta con el claxon me saludaba mi mamá. Usted sabe, ¿verdad?, a lo que me estoy refiriendo. Y entonces, pipi, yo le decía, espérate, ahorita, o sea, estoy dando lugar que salgan para acomodarme, ¿no? Y entonces, cuando salieron 2 carros al mismo tiempo, yo me fui al lugar segundo y le dejé el primer lugar. Yo no sé si él venía ahí.
y entonces yo me paro ahí, él así, pero hasta hace patinar su camioneta, se estaciona, era el dueño de la nieve. Se baja y viene contra mí. Yo dije, Señor, ¿qué hago? Me va a golpear, me tengo que defender, pero si lo golpeo, Señor, y lo noqueo, ¿qué van a pensar de mí? Yo estaba ahí luchando en un momento así, cuando de repente se para mi esposa así enfrente de mí, una chiquita, pero bien ungida, porque empezó a hablarle al Señor. O sea, él vio que el hombre venía y ya sin razón alguna mi esposa empezó a decirle, mire, mi esposo es un siervo de Dios y sé que usted le puede golpear pero no le va a responder. Yo dije, ¿qué? Entonces mi esposa le empieza a hablar la palabra de Dios. Después de un rato, como que la esposa del Señor que también venía con él lo agarró del brazo y se lo llevó a la nevería. Y entonces yo le hice, de la que me libraste, mi amor. Le dije, pero vámonos a otra nieve, ya no quiero de esta nieve. Pero la verdad, necesitamos aprender. Va a haber momentos donde Dios nos pruebe. ¿Qué tal respondemos cuando alguien nos hace un mal? Y le doy gracias a Dios porque, he ido aprendiendo también, ¿verdad? He ido aprendiendo. No les digo que esto fue de la noche a la mañana, ha sido un proceso donde uno va aprendiendo a controlar, cada uno sabe su carácter y Dios nos va ayudando a manejarlo, a dominarlo, a no incurrir en cosas como la Biblia nos enseña, que nos lleve a tener una mala relación con los hombres. Aquí vamos a terminar el capítulo 3 y nos vamos a ir en lo que nos resta al capítulo número 4, ahora sí, de Proverbios. Vamos a entrar a un nuevo tema donde vamos a dejar ya este tema. Pero antes de empezar el capítulo 4, quiero resumir para entender la entrada al capítulo 4. Acuérdense que el mensaje que se está hablando es un mensaje que se dirige a un hijo. Y nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Como hijos se nos dirige el mensaje a nosotros. Un hijo, un joven que ha sido introducido para vivir en la locura del mundo. Nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, nos encontramos en medio de la locura de un mundo, una locura impresionante. Yo esta semana acabo de recibir unos videos donde ya no solamente se están tratando de crear baños únicos donde la mujer y el hombre puedan entrar al mismo baño, sino el vestuario. Unas fotos donde hombres con sus minifaldas y con sus vestidos van a su oficina. En serio, de veras, nos va a tocar ver cada cosa en este mundo, mi hermano. Qué importante es que aprendamos. Por eso, lo que ya se nos enseñó en el capítulo 3 en primer lugar, ¿cuál debe de ser mi relación con Dios? ¿Qué me va a guardar de todo esto? Mi relación con Dios. ¿Qué me va a guardar de todo esto? El saber llevar mi relación ¿con quién? Con los hombres. Y luego entonces, con eso que ya aprendí en responsabilidad como cristiano, entonces puedo entrar al capítulo 4, que nos va a hablar, el tema del capítulo 4, nos va a hablar de una manera muy precisa, buscar la sabiduría de Dios ante todo. Buscar la sabiduría de Dios ante todo. Ahora, fíjense bien, si estamos en medio de la locura de un mundo, usted y yo como hijos de Dios, ¿qué necesario es entonces que recibamos los consejos de nuestro Padre Celestial, las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, para que sepamos conducirnos en medio de la locura de este mundo? Porque aquí estamos. Jesús oró y dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y cómo vamos a ser guardados del mal? Una manera de ser guardados es adquiriendo, aprendiendo las instrucciones, las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Pero aquí hay un punto importante a considerar. Existe un peligro
que debemos tener mucho cuidado. ¿Cuál es este peligro? El peligro es que nosotros, como cristianos, como estudiantes que venimos a aprender de la palabra de Dios, se nos olviden las palabras de nuestro Padre Celestial, como a muchos se les olvidan las palabras de sus padres terrenales. Y ahí está el papá y la mamá: hijo, mira, condúcete, guárdate de la mujer liviana, de la mujer fácil, guárdate, no te dejes arrastrar. O mi hijo, mira, no te dejes envolver por los amigos que te van a llevar a la droga. O mira, hijo, no te dejes envolver por aquellos que te inciten a tomar lo que no es tuyo, que es ajeno, etcétera. Tantas cosas, ¿no? Y muchas veces los hijos pareciera que le están diciendo lo contrario. En decir guárdate, le están diciendo haz, y van y lo hacen. Muchos en lo espiritual, mis hermanos, un peligro es olvidarnos de las palabras de Dios, olvidarnos de lo que Dios nos ha enseñado, de lo que Dios nos está instruyendo. Hay que tener cuidado. Vamos a leer unos textos nada más para que no se nos olvide esto. Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Mira lo que dice: por tanto, guárdate, cuídate, guarda tu alma con diligencia, cuida tu alma con diligencia. Cuando dice cuida tu alma, tú entiendes, cuida tu pensamiento, cuida tus emociones, cuida tus decisiones, ¿verdad? Ese es guardar tu alma. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, estas enseñanzas las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto es muy importante porque a lo mejor muchos de ustedes dicen: bueno, yo todavía no me caso, soy un joven soltero, una joven soltera, pero un día va a llegar su momento. No te vas a quedar eternamente soltero. Digo, a menos que así lo quieras o Dios te haya dado el don de continencia, como dice Pablo, y entonces puedas estar como un soltero. Pero un día va a llegar el momento, porque llega un momento en la vida en que uno se casa, haces una nueva vida. Y la Biblia está diciendo que cuando eso suceda, es importante que nunca te olvides de las palabras de Dios, para que ya que tú no lo hagas, luego instruyas a tus hijos y luego a la vez ellos instruyan a sus hijos. Es como una labor de discipulado, pero familiar. Y hay quienes les gusta ir a hacer discípulos a otros lados, pero no lo saben hacer en su propia casa, ¿no? Otro, Proverbios 3:1. Nada más estamos confirmando esto de no olvidarnos ahorita de las palabras del Señor, y luego ya vamos a empezar con el verso 1 de capítulo 4 de Proverbios. Dice Proverbios 3:1: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde ¿qué? Mis mandamientos. No nos olvidemos, mis hermanos. Yo espero que usted, como un buen estudiante, como un estudiante fiel, asiduo, que no falta, que está aquí, que no solamente escribe y ya en su casa guarda sus notas, las pone ahí en su armario y jamás las vuelve a tocar. Espero que no sea así. Espero que se dé oportunidad en su vida de repasar, de decir: bueno, Dios me habló esto, voy a volver a darle una repasada, meditar en ello, para que lo pueda aplicar en mi vida, ¿no? Y que esta palabra no la olvides, porque esto es bien necesario por eso el llamado es: busca sabiduría ante todo. Ante todas las cosas que hagas en tu vida, busca sabiduría. Ese es el mensaje de Dios en este capítulo 4. Proverbios 4:1. Vamos a comenzar. Escuchad, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para adquirir cordura. La cordura tiene que ver con la sabiduría y con la inteligencia, de lo que hemos estado hablando, ¿no?
Una de las más grandes responsabilidades con este versículo que acabamos de leer, mis hermanos, una de las más grandes responsabilidades de los padres es alentar la vida de nuestros hijos para que busquen la sabiduría antes que cualquier cosa. Busquen la sabiduría. Pero si nosotros los padres tenemos esta responsabilidad de alentar la vida de nuestros hijos para que ellos busquen la sabiduría de Dios, pues nosotros como padres es importante que seamos los primeros envueltos en la búsqueda de la sabiduría y la inteligencia de Dios, para que podamos entonces sí enseñar a nuestros hijos. Y no enseñarles lo contrario, ¿verdad? Enseñarles la necedad del corazón que los va a llevar a la ruina. Es necesario que como padres seamos maestros de nuestros hijos, no los de la escuela. Los de la escuela solamente van a dar una instrucción académica que tiene que ver con sus profesiones o lo que ellos quieran estudiar, pero no van a hacer una labor de maestros en la vida moral, en la vida de los valores, en la vida de conocer a Dios, de buscar a Dios, de adquirir la sabiduría. Ese es papel de los papás, de nadie más, de nosotros. Somos nosotros los responsables de esta sabiduría ante nuestros hijos. Como hijos de Dios que somos todos, necesitamos también aprender a escuchar y estar atentos a las palabras de nuestro Padre Celestial. Saber escuchar y estar atentos a sus palabras. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, mis hermanos, y solamente vienen a asistir por asistir. No escuchan, no están atentos a las palabras del Señor y sus vidas siguen el mismo curso de siempre. Y así no es como debe de ser. Por eso, fíjense bien lo que les voy a decir. Cuán pobres, despreciables, miserables son los que pudieran tener riqueza y poder, pero mueren sin tener a Cristo, sin tener esperanza, sin tener a Dios, sin tener de su sabiduría. Así que no seamos necios como esos hombres. Escuchemos y seamos atentos a la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios produce vida eterna. ¿Qué produce la sabiduría de Dios? Vida eterna. Mire el mensaje de Pablo que le da a Timoteo para que a la vez Timoteo le dé a los ricos. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17 y 18, Pablo le encomienda esto a Timoteo. 1 de Timoteo 6, 17 al 19, ¿lo tienen? Dice, a los ricos, es decir, dile a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? Buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano, ¿de qué deben de echar mano? De la vida eterna. Así que mis hermanos, si nosotros no prestamos atención a las palabras de Dios, si nosotros no escuchamos bien las palabras de Dios y seguimos haciendo de nuestra vida lo mismo de siempre, lo único que nos vamos a encontrar es siendo como le habló a la iglesia de la Odisea, ¿no? Que se sintió autosuficiente en Apocalipsis 3. Nada más se les quiero recordar esto rápido. Dice Apocalipsis 3, versículo 17, cuando le dice, porque tú dices, esto decía la iglesia de la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo se le llama esto? Autosuficiencia. ¿Cómo se le llama?
autosuficiencia. Cuidado con eso en nuestras vidas, porque esto no nos va a permitir oír y prestar atención a las palabras del Señor. Y el Señor les dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Entonces ahí está. Escucha, hijo mío, la enseñanza de un padre. Está atento para que adquieras sabiduría. Verso 2 y 3. Verso 2 y 3. Yo os doy, ¿qué nos da? Dice, buena enseñanza. Por eso no descuidéis mi instrucción. Yo también fui un hijo para mi padre, delicado y único a los ojos de mi madre. Mire, este versículo al final nos habla que Salomón escribió estas palabras y estaba hablando de su propio padre. Pero en ellas también nosotros podemos ver cómo Dios mismo nos dirige a nosotros, sus hijos, que como padre Él nos da una buena, ¿qué? Como padre Dios nos da una buena enseñanza. Y aquí es donde entre paréntesis yo digo, existen muchos papás, muchos padres en la actualidad que no dan una buena enseñanza a sus hijos. Por ejemplo, déjame ponerte algunos ejemplos para que tú me digas si esto es una buena enseñanza. Un día en las noticias salió que un papá golpeó a su hijo de 2 años porque no lo dejó dormir durante la noche. Lo sacaron al niño, todo hinchado del rostro. Yo a veces digo, a veces me darían ganas de decir que se ponga con uno de su tamaño. O sea, qué cosa tan terrible, ¿no? Pero imagínense qué clase de enseñanza le da este hombre a su hijo desde temprana edad. O aquella mujer que también salió en las noticias, que cuando tuvo a su hijo, no tuvo nada de conciencia para tomarlo a sus 2 meses y dejarlo en un basurero. ¿Será una buena enseñanza de una madre para un hijo? ¿O qué pensar de aquel padre que se la vive ofendiendo y diciéndole a sus hijos que no sirven para nada? ¿Saben qué, mis hermanos? Yo estoy dando unas simples reseñas, pero la verdad es que todo esto es una pésima y mala enseñanza de padres a hijos. Y pongo estos ejemplos porque espero que no pase entre nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. Espero que no suceda, que no acontezca, y el tiempo se me ha ido, pero mis hermanos, quiero dejarles este lema: los hijos son un espejo de los padres. Los hijos son un espejo de los padres, aunque los padres no lo quieran reconocer ni aceptar, pero esa es la realidad. Esa es la verdad. Amén. Muy bien, aquí nos vamos a quedar por el tiempo, que ya se acabó. Vamos a quedarlo en este punto, pero la siguiente vamos a continuar aprendiendo de este punto tan importante en la instrucción de la sabiduría y la inteligencia de Dios. Que Dios les bendiga, cuídense.